¿Cuál es tu pastel favorito? ¿Dejaste de comerlo porque te engorda? ¿Será este? Eso es hasta hoy, que vamos a hacer este Red Velvet saludable, sin azúcar, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos, keto. Súper fácil, mega bueno. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Te va a encantar cómo vamos a preparar este Red Velvet, porque es súper fácil y seguro los ingredientes los tienes en casa. Voy a empezar separando los huevos, yemas de claras. Y voy a utilizar la batidora para dejarlos bien cremosos. Pero igual puedes hacer este procedimiento manualmente o en la licuadora. Yo sé que te asusta un poco cuando te saco la batidora porque ya lo ves todo difícil, pero no, es súper fácil. Ahora que estas yemas comienzan a ponerse como bien claritas, le voy a agregar el endulzante. Y también le voy a agregar poco a poco el colorante vegetal. Hay quienes les gusta usar jugo de zanahoria, pero la verdad es que no queda tan rojita. Inténtalo y me cuentas. Ahora voy a incorporar la vainilla y sigo batiendo. Pero todavía lo veo como muy rosadito, así que le voy a agregar unas gotitas más de este colorante. Porque yo la quiero bien red, bien rojita. Lo que me va a oscurecer un poco también va a ser el cacao. Se lo voy a agregar, pero no mucho porque puede oscurecerla. Voy a batir muy bien y luego voy a mezclar la harina de coco o de almendras con el polvo de hornear. Ambos los cerní previamente. Si lo estás batiendo a mano, puedes agregarlo lentamente. Una de las cosas que siempre me pasa con la harina de coco es que me absorbe absolutamente todo el líquido de la mezcla. Fíjate cómo está, completamente espesa, parece una masa. Si te pasa eso, lo vas a suavizar todo con leche. Ve agregando la leche poco a poco hasta que tenga la consistencia que te gusta, de mezcla suave. No demasiado líquida, porque todavía tenemos que incorporar las claras. Así que vamos a batir las claras. Agrégale una pizca de sal para que te levanten más rápido. Y cuando ya las tenemos así bien espumosas, vamos a proceder a incorporarlas a la mezcla. Agrégalas poco a poco y con movimientos envolventes las vas incorporando. Muy suavemente para que no se vayan a bajar. Queremos esto bien espumoso. Así vamos a lograr unos bizcochitos bien suavecitos y bien aireados. Esta torta me parece perfecta para la cena de Navidad, por eso quise dártela hoy. Ya mi mezcla está lista, mira cómo debe quedarte. Ahora voy a preparar 2 moldecitos pequeños. Si quieres hacer una torta más grande, solo tienes que duplicar las cantidades. Mis moldes miden 15 centímetros de diámetro por 2 de alto. Mientras vas haciendo todo esto, precalienta el horno a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Distribuye bien la mezcla para que te quede todo bien planito y del mismo tamaño. Y una vez que el horno está bien caliente, las vamos a introducir y hornear entre 15 a 20 minutos. ¿Cómo sabes cuándo están listas? Cuando el palito salga seco. ¿Tienes mi ebook Celebraciones? Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Son recetas para celebrar, ahora en esta fiesta, para que sigas comiendo saludable y rico. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Aquí están los 3 bizcochitos que me salieron. Ahora vamos a montar esta torta. ¿Viste el rojo perfecto que le quedó? Ese es porque le agregué un poquito más del colorante. Si no, me hubiese agarrado como un tono rosa. Ahora vamos a preparar la mezcla para el relleno y el decorado. En este recipiente voy a colocar yogur o ricota. A mí me gusta más hacerlo con ricota. Le voy a agregar vainilla y también le voy a agregar una pizca de sal. Si a ti te gusta muy dulce, agrégale endulzante. A mí personalmente no me gusta agregarle endulzante, ya que me gusta el sabor a queso combinado con el dulce de la torta. Es menos empalagoso y mucho más delicioso. Te recomiendo que lo pruebes.
Y ahora la parte más emocionante, que es montar esta torta Red Velvet. Agregamos bastante crema. Me gusta hacerlo con ricota porque es mucho más espesa. Agrégale generosamente para que quede por todos lados la crema. Voy a agregar esta tapa con el segundo bizcocho y termino de agregar mucha crema por encima. Con el tercer bizcochito que saqué voy a hacer las migas para la decoración. Los piqué así bien pequeñito y ahora se los voy a regar por todas partes. Está quedando hermosa, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar este momento para enviar unos saludos a los comentarios del video pasado. Primero que todo, gracias por comentar. Paulina, gracias por comprar mi libro, qué emoción que te va a llegar. Hilde, un abrazo, gracias por ese mensaje. Mari, saludos, qué bueno debe ser vivir en Hawái. Irene, qué mensaje tan mega bueno. Claudia, amiga, un abrazo. Jessica, gracias por ver mis videos. Cuando leo sus mensajes parece que los estuviera conociendo. Gracias por dejármelo y si quieres que te mencione en el próximo video, déjame un comentario con tu país. Bueno, ya piqué la torta literalmente y mira qué belleza. Bueno, está bien, no está derechita, pero está bella. ¿O no? Yo no aguanto, quiero comérmela ahora mismo. Vamos a probarla así. Mira este color, mira qué bella por dentro, mira la crema. Mega buenísima. Hazla ya. Recuerda que los ingredientes detallados y la receta completa escrita bellísima te la voy a dejar en mi web, recetaslily.com. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba, suscríbete a mi canal y comparte este video. Todos tenemos que saber hacer esta muchacha. Y sígueme en Telegram, para que no te pierdas ninguna otra receta, que vienen muchísimos pasteles. ¿Cómo le dices tú? ¿Le dices torta, pastel, bizcocho? ¿Cómo le dices a esto? En Venezuela le decimos tortas, pero sé que hay algunos lugares donde tortas no significa pastel. Cuéntame en los comentarios cómo le dicen en tu país y dime qué país. Si se te complica comer saludable durante la semana, te tengo la herramienta. Mi nuevo ebook es un menú de 7 días con 33 recetas para que comas rico y saludable toda la semana. Incluye el menú con todos los desayunos, almuerzos, cenas y snack o postres. También incluye la lista de compras, todos deliciosísimos. Variados, absolutamente todos los días comes diferente. Muchas recetas contienen videos. Es tu mejor herramienta para comenzar tus hábitos saludables. Si tienes un poco de miedo de engordarte en estas navidades, te recomiendo mi libro Celebraciones. Son todas recetas para comer saludable, delicioso en estas fiestas. Ahí tienes la receta de las hallacas, del pan de jamón, recetas venezolanas de Navidad, pero también tienes pavo relleno, roast beef y por supuesto muchísimas tortas y postres que puedes hacer en estas fiestas para que las pases delicioso y saludable. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Gracias por todos los mensajes que me dejan. Un abrazo. ¿Viste el video de la semana pasada? Corre a ver lo que estuvo mega bueno. Si dejaste de comer tortas de chocolate porque te engordan, eso es hasta hoy, que vamos a hacer la mejor receta de torta de chocolate con solamente 2 ingredientes. Sin huevo, sin harinas, sin azúcar refinadas, con vegetales. Súper fácil, mega buena.